Y Carlos, ¿se puede venir? So we're going to continue. Those of you who are not Spanish or who are not used to the Spanish schedules, probably now you're expecting lunch, right? I live in Brussels. I'm Spanish. So I'm going to suffer with you, but this is the Spanish way, right? We're going to go for another session before we can break for lunch. And well, that's the way it works here. You have lunch at 2, and then there's what comes with it afterwards, etc. So that's the way it is. So my name is Joan Marc Simon. I am founder at Zero Waste Europe, one of the co-organizers of this event, also co-founder of the Global DRS platform. And basically what Zero Waste Europe does is we work as part of a network across Europe, trying to influence legislation, but also implementing zero waste solutions. So we work in packaging, but also on many other topics. And the table today, this table we're going to have, it's more like going deeply into the legislation. Right? We have had a table about like what is DRS, how is it operating in different countries, etc. Now we're going to look at really what is the legal situation in Spain, and to see if it's enough, more is needed, etc. And for that, we have 3 excellent speakers. I want to make sure I say the names correctly, so let me read it. So we have Juan José Pernas, who is Associate Professor of Administrative Law in the University of La Coruña. We have Arantxa Bengoechea, who is partner in public law and public and regulatory law at Andersen. And we have Carlos Arribas, who's responsible for the area of waste within Ecologistas en Acción, which is a Spanish organization. And a bit to frame the conversation, as I said before, Spain has had its own waste law, and in parallel we have had the European developments. This is what is the PPWR, the Packaging and Packaging Waste Regulation, which is like a latest piece of legislation that has been approved at the European level, and it comes to replace the Packaging and Packaging Waste Directive. A regulation means that it's directly implementable, different from a directive that gives flexibility. So actually, just want to highlight really why this PPWR is important. First, it kind of like harmonizes a bit implementation across Europe, which is very much needed, so that if one day we want to have a deposit system across Europe, a regulation would be needed. We're far from that, but that's important. Second, the big milestone of this PPWR actually is to address the increase in the waste generation of packaging. That's why, for the first time in European history, we have prevention goals in legislation, 5, 10, 15% for the coming years. And that's why also there's like a set of measures that are in there, among which, for example, DRS, reuse targets, work on EPR, etc. So just to say that there's some things that are quite, like DRS, for example, was not in the PPWD. It's a new phenomenon. So it's great that it's true that, and what Nicolas said, like with industry NGOs, actually we have managed to put that in legislation. So that's a great step forward. But we need to take into account actually that everything falls into like this higher goal, that is, we are generating too much packaging waste. That doesn't mean that we need to sell less. It means that we need to generate less waste. And basically everything we do with source separation, deposit, reuse, etc., prevention measures go in this direction. And why is this important? Because we have talked a lot about DRS for beverage packaging, but actually when we're setting infrastructure, and I think that's part of a more like global situation. In Europe, recycling is in a deep crisis. In Europe, we are really struggling to be competitive in many fronts. And if we design new systems, these systems need to not to be copies of the past, they need to be fit for the future. That means it needs to be highly efficient. We need to be able to collect the materials in Europe, and we need to actually circulate them in Europe. It doesn't make sense what is happening today, that we separate in plastics that we burn in Europe and then we import them from recycled content from China, for example. So that's a loop that we need to close in Europe. But also means that for new infrastructure that we're going to build, and DRS is one of them, it's important to understand that the PPWR also includes, for example, the obligation to retailers to offer for food waste for takeaway reusables next to single-use options.
So the question here is, you have EPR, we're going to have DRS for single use. We have reuse targets, which means that you will need to have then DRS for reuse. Then you're going to have obligation to have reuse for food packaging, which is another infrastructure. And I think what we need to come to terms is, I was setting one infrastructure that is designed for the future, and it's already happening. So we have examples in Berlin, in Aarhus, where actually there's systems to return packaging, food packaging with deposit that are using already existing DRS systems, or we're going to create parallel systems, one for reuse for beverage, one for reuse for food, one for single use, etc. And what is the consumer experience, right? When you are dealing with this scenario. So these are just some thoughts. I think these people that you are actually opens the conversation for this. Is up to us Europeans to make the best out of it. But going back to Spain, and I'm going to switch to Spanish. Vamos a hablar ahora del marco regulatorio en España, pues para ver realmente en qué situación está la situación respecto a los depósitos, y para eso voy a dar la palabra a Juan José Pernas. Por favor, cuando quieras. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Tengo una presentación para compartir un poco las ideas que se me han encargado. El objetivo de mi presentación es fundamentalmente hablarles de cuál es el marco. Bueno, primero, cuál es la situación en términos de cumplimiento de objetivos en España, en términos generales, para bajar después a la recogida separada de las botellas de un solo uso y después hacer algunos análisis, algunas reflexiones sobre, bueno, en qué medida la regulación europea está realizando o teniendo cierto impacto sobre la regulación española. La siguiente, sí. Bueno, en primer lugar voy a comentar un poco el cumplimiento de objetivos, ¿no? El cumplimiento de objetivos nos remite a los objetivos que ya conocemos de la Directiva 2018, de modificación de la Directiva de Residuos. Tenemos el objetivo del 55% de este año, hemos incumplido el objetivo del 50% de residuos municipales en 2020 y la tasa actual de reciclado de residuos municipales es cierto que está en términos oficiales en el 43%, hemos incumplido el objetivo del 55% para este año, pero si filtramos y aplicamos los criterios del 2027 que eliminan la contabilización del bioestabilizado de las plantas de tratamiento mecánico biológico, realmente yo creo que debemos empezar a hablar de esos datos, que son datos del Ministerio. Estamos en torno al 25,7% de reciclado de residuos municipales. Es un objetivo europeo, pero también tenemos objetivos a nivel interno. La ley española establece un objetivo específico de recogida separada a 2035, por tanto no podemos valorar su cumplimiento, pero estamos en una situación, pues en este momento, que requiere un trabajo intenso, ¿no? Estamos en el 26% de la recogida separada en España. La siguiente, por favor. Claro, esto nos remite a impactos ambientales, ya los hemos comentado, pero es importante destacar que nos remite sobre todo a ineficiencias económicas. No voy a entrar en que el objetivo, uno de los objetivos del reciclaje a nivel europeo va más allá de lo puramente ambiental y supone una situación de carácter geoestratégico en este momento, ¿no? El uso racional de los recursos en una Unión Europea cada vez más dependiente de actores externos. También nos plantea dificultades a la hora de cumplir las nuevas obligaciones que están llegando por diferentes vías en cuanto al contenido de material reciclado y, desde el punto de vista del sector público, nos remite a incumplimientos del derecho de la Unión Europea con eventuales consecuencias económicas. Nos remite a dificultades posibles, potenciales, de acceso a fondos europeos con una condicionalidad ambiental cada vez más intensa y, particularmente, pues tenemos, desde la perspectiva más cercana a la gestión pública local, tenemos incrementos de costes que se están produciendo en este momento, que están generando dificultades para la sostenibilidad local de los servicios locales. Los costes vinculados con el impuesto de vertido e incineración que se está aplicando en el último año y medio, los costes vinculados con las emisiones de CO2 de estos residuos o, desde la perspectiva ciudadana, la aplicación de las tasas municipales que deben reflejar el coste real. Hay una gran preocupación sobre el incremento de los costes por parte de los ciudadanos, que será la vía para también empezar a exigir responsabilidades al sector público. En cuanto al marco regulatorio, la siguiente transparencia, tenemos una directiva. ¿El origen cuál es? El origen es 2019. Los objetivos de recogida separada del 90% son de la directiva de plásticos de un solo uso y ahí se abren posibilidades. O mantener la RAP para la consecución del objetivo o ir a un sistema de devolución, depósito y retorno. ¿Qué ha hecho España? Pues ha aprobado la Ley 7/2022, ha incorporado lógicamente los objetivos vinculantes y ha establecido una obligación condicionada
de aplicación del sistema de devolución, depósito y retorno. Ha dado, bueno, pues la posibilidad de que el sistema de la RAP permitiera validar el cumplimiento del primer objetivo del 70% en 2023. No se ha cumplido el objetivo, de acuerdo con los datos del Ministerio, y, por tanto, eso ha activado la obligación legal de implantación del sistema de devolución, depósito y retorno con un plazo a 2 años. Es importante tener en cuenta que esta obligación y este plazo están en una ley. Por tanto, el Gobierno tiene escasa capacidad de modificación directa de estas obligaciones previstas en la regulación española. Bueno, el incumplimiento ya lo hemos indicado. El Ministerio en noviembre del año 2024 ratificó que estamos en un 41% incumplimiento de objetivo, aplicación automática de la obligación prevista en esa ley de residuos y suelos contaminados. Y la siguiente transparencia pues nos remite a esa evolución de la Directiva 2019, que prevé un objetivo con posibles medidas que se dejan abiertas a los Estados. El Estado español en 2022 establece la opción por una obligación condicionada del sistema de devolución, depósito y retorno, y nuestro reglamento europeo da un paso más. Se ratifica el objetivo y se establece una obligación incondicional de aplicación del sistema de devolución, depósito y retorno. La siguiente y la siguiente. ¿Qué supone esto desde la perspectiva del sector público? Pues supone que cambiamos de modelo en la gestión de esta tipología de envases que entran dentro del ámbito de aplicación del sistema de devolución, depósito y retorno. Pasamos de un modelo de responsabilidad ampliada del productor, donde la gestión es pública, particularmente de las entidades locales, la financiación es público-privada. Actualmente tenemos un sistema de cofinanciación pública-privada donde los productores asumen un coste parcial. Por tanto, la gestión es a través de un servicio público obligatorio y la Administración desarrolla una función gestora. Pasamos, con la implantación del sistema de devolución, depósito y retorno en la siguiente transparencia, a un modelo totalmente diferente. Gestión exclusivamente privada, financiación de carácter privado, asunción de los costes totales, y ya no hablamos de un servicio público de prestación obligatoria del ámbito local, se sustrae de las obligaciones del ámbito local, es una actividad privada de prestación obligatoria. Y finalmente, el rol de la Administración cambia de una Administración gestora de la recogida y tratamiento de residuos a una Administración, como se comentaba en la presentación anterior, puramente controladora. Regula, por tanto, en segundo lugar, da las autorizaciones, otorgando a través de las autorizaciones la seguridad jurídica que seguramente no ofrece con carácter pleno la regulación, y en tercer lugar, inspección y control. Y aquí tiene que haber un cambio también de la lógica en el funcionamiento de las administraciones públicas, muy debilitadas en cuanto a la actividad de control en el sector del control de los residuos. En cuanto a los plazos, ¿qué ocurre en la regulación española? Pues plazo de implementación 22 de noviembre, obligación prevista una ley. Esto es muy importante en cuanto a la flexibilidad de los plazos. Esto, insisto, no lo puede cambiar el Ministerio de Transición Ecológica directamente. Y una vez que se implante, se otorga en el reglamento. Tenemos un reglamento de desarrollo de la ley. Tenemos un reglamento de desarrollo de la ley que establece requisitos mínimos para la implantación del sistema. Puede pensarse si son suficientes o no. Y que prevé un plazo de 2 años para el cumplimiento del objetivo de la Directiva de Plásticos de un Solo Uso. Por tanto, en noviembre de 2028 debe estar cumplido el objetivo del 90% de la recogida separada. Y simplemente indicar que tenemos ahí como límite el objetivo de la Directiva de Plásticos de un Solo Uso, que precisamente prevé para el año 2029 el cumplimiento de este objetivo. Y ya para acabar, simplemente con la siguiente transparencia, la siguiente, más bien. ¿Qué supone el impacto del Reglamento de la Unión Europea 2025-40 a la regulación española? La normativa española es plenamente compatible con el Reglamento de la Unión Europea, como primer titular. En segundo lugar, reafirma los objetivos y la propia exigencia de implantación del sistema de devolución, depósito y retorno, y además anima a los Estados miembros a extender su ámbito de aplicación. Por tanto, el ámbito extendido que en cierta medida tiene el sistema español, por ejemplo, abarcando latas y envases de cartón, pues entra dentro del ámbito competencial y la flexibilidad que permite el reglamento de la Unión Europea, que permite la posibilidad de otorgar normas adicionales de protección. Bueno, esto es un poco el panorama. No sé si me he extendido demasiado, disculpad. Gracias. Gracias, Juan José. Arantxa, cuando quieras. ¿Tienes aquí o puedes hablar desde ahí, como quieras? Bien, Vale. ¿les parece bien? Hola a todos. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí.
Como digo siempre, el proyecto del SDR es un proyecto fascinante. En España llegamos un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Me han pedido que hable de la compatibilidad y los posibles solapamientos entre el reglamento europeo y el reglamento español en materia de regulación del SDR. Aquí voy a partir de la magnífica exposición que ha hecho José Antonio Pernas. Es Antonio, ¿verdad? Joder, casi. Pernas, el profesor Pernas, y que casi me da la vez en algunas cosas, aunque yo difiero parcialmente en algunos de los puntos teóricos, pero da igual porque no afectan en absoluto al tema práctico. Yo creo que son matices y que en lo fundamental estamos plenamente de acuerdo. Sin entrar en grandes historias filosóficas o teóricas, para mí el SDR es una forma de cumplimiento de obligaciones de la RAP. ¿En qué difiere al margen de la participación o no de las administraciones públicas? Efectivamente, el SDR es un circuito privado completamente al margen de las administraciones públicas. Para mí, en realidad, difiere fundamentalmente en un punto, que es sustituir el apelar a la conciencia cívica del ciudadano para cumplir objetivos, para apelar al ánimo de lucro que es consustancial a todos los humanos. Es decir, ¿qué pasa? Pues que cuando no se cumplen objetivos simplemente porque nos pidan a los ciudadanos que vayamos al contenedor, la Administración se ve casi obligada, impelida a poner un precio para que nos animemos a realizar esa restitución. Por eso, el SDR, que como han dicho los anteriores ponentes, está ya utilizándose, está en plena aplicación en muchos países de Europa, y ha habido muchas voces que propugnaban su aplicación también en España y otras que luchaban contra esta aplicación. Al final, el legislador de 2022, como bien ha dicho el profesor Pernas, aplicó una postura equilibrada, que es apelar al dicho general, al refrán de cuando algo funciona lo mantenemos, si deja de funcionar lo cambiamos. Que se cumple objetivos con el sistema tradicional, seguimos. Que se deja de cumplir objetivos, entonces vamos a buscar otra fórmula que impulse al ciudadano a una mayor colaboración. Y ahí estamos. Había una regulación previa en España, que es la que preveía esta postura equilibrada, esta solución equilibrada, esta fórmula que digo, a partir de establecida en la ley de 2022, la ley de residuos, en 2 puntos breves en el articulado y luego una disposición adicional que lo regulaba y remitía a un reglamento. El reglamento también de 2022, de abril de 2022, reguló con bastante detalle en el artículo 47 cómo debía funcionar este SDR en el caso de ponerse en práctica. Pero, por otra parte, en 2025 se ha aprobado, como todos sabéis, el Reglamento Europeo de Envases, que también regula esta materia. La menciona en el artículo 50 y desarrolla cuáles son los requisitos mínimos en el anexo 10, como mínimos con el ánimo, tal y como dice en su exposición de motivos, de permitir, a partir de una armonización general, que los países europeos establezcan sus propias características intrínsecas, sus peculiaridades a cada uno de esos SDR. Entonces, ¿qué situación tenemos ahora mismo en España? La situación es que, como dijo el profesor Pernas, se han incumplido los objetivos de 2023. Además, se han incumplido por goleada. O sea, tenían que ser un 70% y el Ministerio, aplicando la metodología europea que se establece en la propia ley, dijo que habíamos conseguido únicamente un 41%. Inmediatamente se puso en marcha el mecanismo que estaba previsto en la ley, en los plazos inicialmente previstos en la ley. En el plan se notificó por parte del Gobierno a los productores de producto a través de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada a los que estaban adheridos, que en 6 meses, fecha que se cumplió el 22 de mayo de 2025, tenían que haber solicitado autorización o modificar la que tenían como SCRAP, que es el sistema de siempre de la RAP, de la responsabilidad ampliada del productor, para organizar estos SDR, que debían estar organizados en el plazo de 2 años desde esta notificación. O sea, en teoría, el 22 de noviembre de 2026 es la fecha límite para la puesta en funcionamiento del SDR. A ver, ni por asomo, ¿no? Entonces, a ver, seamos prácticos o seamos realistas. La Administración tiene un plazo de 6 meses, prorrogable por otros 6 meses, máximo 1 año, para concedernos la autorización. Acaban de darnos la prórroga de esos 6 meses en las solicitudes de autorización. ¿Basadas en qué? En que hay dificultades grandes, radicales, en el procedimiento. Pero es que estas dificultades, ahora vamos a ello, es que no hay una regulación jurídica segura, que es prácticamente imposible saber cómo van a darnos la autorización. Entonces, incluso aunque llegásemos al año, que lo dudo mucho, muchísimo,
Si nos la diesen, nos la darían el 22 de mayo de 2026. Tendríamos unos meses, porque lo que no podemos es empezar a trabajar sin autorización. Antes decía la compañera austriaca, no, nosotros nos pusimos las pilas antes de la norma. Ya, pero nosotros no podemos sin autorización. No podemos ponernos a trabajar sin estar autorizados. Puede ser como mucho una autorización voluntaria, pero sin autorización es imposible. Es decir, hasta el 22 de mayo de 2026 aquí no podemos mover un lápiz. Y el 22 de noviembre de 2026 tendríamos que tener todo funcionando, cuando en otros países, eso lo dirá el siguiente ponente, se ha tardado años y años y también ha resultado. Con lo cual, lo lógico sería que nos fuésemos a la fecha de 2029 como pronto, marcada en el reglamento europeo. ¿Modificando la ley? Pues sí, qué remedio. Habrá que modificar la ley por la forma en la que sea o ir a hechos consumados, que también es posible. Segunda cuestión, ¿y qué régimen jurídico aplicamos en España? Porque ahora tenemos dos marcos jurídicos, el español y el europeo. El español, bueno, ambos están en vigor, pero ahora mismo se aplica exclusivamente el español, porque el reglamento europeo no será de aplicación hasta agosto de 2026. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que son parcialmente coincidentes, lo cual significa que también son parcialmente discrepantes y que es bastante complicado para el operador que tiene que poner esto en marcha saber exactamente qué es lo que tiene que hacer si antes no se resuelven ciertas dudas. Por lo tanto, hay una gran inseguridad jurídica. Es verdad que el reglamento europeo, en su aplicación, rige los principios de eficacia directa del derecho europeo y de primacía también del derecho comunitario. Es decir, el reglamento, a diferencia de la directiva que está dirigido a los Estados miembros, el reglamento está dirigido a todos los particulares. Sería de aplicación directa y prevalecería sobre las normas españolas. A la hora de la verdad, cuando tú tienes dos normas y te encuentras con esa situación, no sabes a qué atenerte. Por eso, y aunque no sea necesario, el Gobierno español lo que viene haciendo en supuestos como ese, fue el caso del Reglamento Europeo de Protección de Datos, es dictar una nueva norma que dé un marco jurídico único, ya coherente y conjunto, en que desarrolle todas las novedades que derivan del Reglamento Europeo y las que sean necesarias. Esto es lo que está haciendo nuestro Gobierno, ya lo ha dicho, está modificando el REDERE, no solo por necesidades de incluir y regular el SDR, sino también otras cuestiones que quedaron huérfanas de regulación en 2022 y que se están advirtiendo, como por ejemplo la pluralidad de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor sin reglas para coordinarse. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Pues que este nuevo reglamento debería dotar de seguridad jurídica al sector, recogiendo, por supuesto, todo lo que establece el reglamento europeo, porque son mínimos obligatorios. En segundo lugar, creemos que debería mantener todo lo que hay actualmente en el reglamento europeo que sea salvable, porque está muy bien desde nuestro punto de vista. Nuestro ministerio tiene muchos años de trabajar, muchos años de aprendizaje, de recoger los frutos y hay muchísimas cosas que entendemos que son muy salvables. Bueno, salvables no es la palabra, que deberían permanecer. Tercero, creemos que deberíamos aprovechar para recoger las enseñanzas del derecho comparado, puesto que ha habido tantos países y correlativos ordenamientos jurídicos que nos han precedido en la aplicación del SDR. Y solo para concluir, porque me han dicho que 8 minutos, así que hay que ir a toda pastilla, os voy a explicar con ejemplos, hasta que me digan que me calle, por qué entendemos que no hay seguridad jurídica y que necesitamos una regulación unificada. Un minuto, pues a toda pastilla. Por ejemplo, ¿quién va a gestionar el SDR? Según el reglamento europeo, un operador o varios, en cuyo caso tiene que regularse la coordinación. Eso no está en el reglamento español. En el reglamento español se sigue con los sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada del productor, cuyas funciones en parte pueden coincidir, pero no son en absoluto las del operador. Ámbito objetivo parcialmente coincidente, por ejemplo, el BRIC, que está en España, no está en el reglamento europeo y tampoco están previstas algunas de las excepciones que permite el reglamento europeo y que tendrá que decir el gobierno español si las implanta o no. Ámbito subjetivo. La responsabilidad amplia del productor está basada en el protagonismo único del productor de producto. En el SDR es verdad que el productor de producto continúa y tiene que financiar, pero se le da un protagonismo relevante a la distribución que también tiene que participar, e incluso en los órganos de gobierno, lo que no está permitido en nuestro sistema actual. Régimen financiero y estatuto jurídico es muy válido casi todo lo que se establece para los scrap, pero no es suficiente. ¿Qué pasa con la independencia que se predica del operador? ¿Qué pasa del régimen de ingresos y gastos respecto a los depósitos no redimidos?
régimen autorizatorio se exige para los scrap, no para el operador. Plazos de implantación obligatoria, ya los hemos señalado. Gobernanza, ya lo hemos señalado. Como veis, hay cuestiones que resolver y difícilmente nos van a dar autorización hasta que estén resueltos todos estos puntos. ¿O no? Ya veremos. Gracias. Muchas gracias, Arantxa. Vemos que la cosa está fácil, ¿eh? Bien, pues Carlos, de Ecologistas en Acción, 8 minutos. ¿Hablarás desde aquí? Sí. Sí, Dale. sí. Buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Dar gracias a los organizadores por la invitación, ¿no? Bueno, yo quería hablar del tema este de un SDR mixto. Claro, no me resisto tampoco a contestar algunas de las cosas que se han dicho anteriormente, ¿no? Claro, un sistema mixto de SDR, de envases de un solo uso y de envases reutilizables, sería lo ideal. Claro, yo me muero de envidia, ¿no? Lo que nos han hablado de Austria, cuando ya habían implantado un sistema de devolución, por ejemplo, de casos de cerveza, ¿no? de vidrio, ¿no? Antes de implantar el sistema este de un solo uso que han implantado recientemente, ¿no? Y que, por lo tanto, lo que han hecho es más o menos desarrollar lo que en una parte ya estaba hecho, ¿no? Aquí hemos seguido el proceso contrario. Aquí, en los años 80, teníamos un sistema de retorno de envases, como mínimo de envases de vidrio, ¿no? Y se ha deshecho completamente, ¿no? En los años 80, con la entrada de los plásticos, sobre todo, como envases, y ahora tenemos que recuperarlo, pues prácticamente partiendo desde cero, ¿no? Desde cero. Bueno, el reglamento establece la posibilidad de establecer SDRs mixtos, es decir, SDR, sistemas de depósito, devolución y retorno de envases de un solo uso y también de envases reutilizables. Claro, antes quería explicar por qué Ecologistas en Acción defendemos el SDR, lo hemos defendido desde hace muchísimos años y estamos implicados en la plataforma Retorna, ¿no? Nuestro principal objetivo es evidente que es esa implantación del SDR de envases de un solo uso para evitar la contaminación, digamos, dispersa, el abandono de los residuos en el medio natural y en el medio urbano, pero también aumentar, o en este caso ya empezar de cero, de la reutilización de los envases, ¿no? Aquí tenemos una reutilización de los envases exclusivamente en el canal Horeca, pero fuera del canal Horeca no hay ningún atisbo de reutilización de los envases. El artículo 58 del reglamento, que no me resisto a leerlo, habla precisamente de este tema, ¿no? El artículo 50 habla de la implantación de los sistemas de depósito, revolución y retorno, ¿no? Junto con el anexo 10 del reglamento, ¿no? Se complementan, ¿eh? El 58 dice: los Estados miembros procurarán establecer y mantener sistemas de depósito, devolución y retorno, en particular para las botellas de vidrio, otro tema que también quería comentar, de un solo uso para bebidas y los cartones de bebidas. Los cartones de bebidas, se supone que son los BRICS. Los Estados miembros procurarán garantizar que los sistemas de depósito, devolución y retorno para formatos de envases de un solo uso, en particular para botellas de vidrio de un solo uso para bebidas, estén igualmente disponibles para los envases reutilizables cuando sea técnica y económicamente viable. Es decir, que aquí podríamos estar hablando de un sistema mixto. El reglamento 224/2024-40 también incluye objetivos de reutilización, no solamente objetivos de recogida separada, que además amplía el ámbito de aplicación de la recogida separada. La Directiva 904, la SUB, solamente establecía objetivos de recogida separada para botellas de plástico, pero el reglamento amplía estos objetivos. No solamente son botellas de plástico, sino también latas.
y establece el objetivo del 90% de recogida separada para el 2030. Es decir, es una modificación importante, una ampliación importante de la directiva SUB, porque incluye otros envases, incluso, como aquí el artículo 58 habla también de los cartones de bebidas. Para nosotros, el sistema SDR tendría que incluir, evidentemente, aparte del plástico, el vidrio, latas y bricks. Es decir, toda la panoplia de envases que tenemos a disposición de los consumidores. ¿Cómo lograr los objetivos de reutilización en 2030 y 2040? El reglamento establece, hay un artículo dedicado a la reutilización, establece dos objetivos. Un objetivo para el 2030 del 10% de reutilización y para 2040 creo que recordar que es el 40%, si no me equivoco. Bueno, ¿cómo lograr estos objetivos? Evidentemente, para lograr estos objetivos tiene que haber un sistema de devolución, depósito, devolución y retorno de reutilizables. Aquí, evidentemente, estamos partiendo de cero, estamos viendo las dificultades, parece ser, sobrevenidas sobre este tema. Yo discrepo totalmente, pienso que no es necesario modificar la legislación. La legislación que tenemos, la Ley de Residuos y el Real Decreto 1055, junto con el reglamento, se bastan y se sobran para aplicar y para poder implantar los sistemas de depósito, devolución y retorno, tanto de envases de un solo uso como reutilizables. Claro, el sector, un matiz importante del reglamento es que el reglamento para reutilizables descansa exclusivamente en los distribuidores. En los distribuidores. Es decir, la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno de reutilizables no es un añadido o no deriva de la responsabilidad ampliada del productor, como si el sistema de depósito, devolución y retorno de envases de un solo uso, tal como lo explica la Ley 722 y el Real Decreto 1055. El sistema de devolución y retorno para reutilizables juega un papel fundamental los distribuidores. Los distribuidores. No hablo para nada de los productores, porque no es una responsabilidad ampliada del productor. Es otro tema diferente que abre el abanico este reglamento. Bueno, el reglamento, en el artículo 51, habla, como seguramente muchos de ustedes conocen, dice a más tardar el 1 de enero del 29, bla, bla, bla. Y lo han traducido muchos diciendo, no, que el SDR se va a implantar en 2029. Mala lectura, han hecho mala lectura del 51. El 51 no dice eso. No dice eso, dice otras cosas. Claro, es que la gente hace una lectura interesada muchas veces de la legislación. Claro, a más tardar el 1 de enero del 29. Pues a más tardar el 1 de enero del 29 no habla de una implantación del SDR, habla de otras cosas. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la recogida separada de al menos el 90% en peso de los siguientes formatos de envases comercializados por primera vez. Botellas de plástico de un solo uso, vale. Y recipientes de metal de un solo uso para bebidas con una capacidad de hasta 3 litros. En los dos casos, de hasta 3 litros. Hablan de una recogida separada. No habla de una implantación de un SDR, como algunos han leído con una lectura interesada. Bueno, únicamente ya para acabar, y podríamos estar hablando mucho de ese tema y de cosas que están en el reglamento y son ya directamente aplicables, como se ha comentado anteriormente, es de aplicación directa al reglamento y es prioritario sobre la legislación nacional, o sea, la Ley 722 y el Real Decreto de Envases, el 1055, únicamente decir que la implantación del SDR no es un capricho ecologista, no forma parte de esa denostado Pacto Verde Europeo, etcétera, etcétera. No forma parte de esa historia, no es un capricho. Es el incumplimiento de una ley
aprobada por el Congreso de Diputados. Es la 722. Si alguien quiere decir que esa ley forma parte del Pacto Verde Europeo y de la locura ecologista y de no sé cuántas cosas más, de las aberraciones climáticas, etcétera, etcétera, por ahí no van las cosas. No van las cosas por ahí. Es una ley aprobada por el Congreso de Diputados que ni siquiera es una ley de un gobierno. Es una ley aprobada en el plenario del Congreso de Diputados por un incumplimiento, como os ha dicho anteriormente, de la recogida separada de botellas de plástico en 2023. Por lo tanto, estamos delante de un hecho legislativo que es irrevocable en ese sentido. Vale, muchas gracias. Bueno. Gracias, Carlos. Hemos recibido, ahora vamos a pasar, tenéis preguntas, irlas pensando. Tenemos algunas preguntas que han enviado. A ver, pedían una clarificación sobre si el 2029 es la fecha de implementación o la fecha de cumplimiento. Carlos ha dicho que, bueno, entiendo que en la directiva, el reglamento pone que se tiene que cumplir el 90% de recogida selectiva para el 2029. Vale, esto clarificado. Se está hablando en todo momento de latas y botellas de plástico, pero ¿qué pasa con los bricks? ¿Se va a limitar su uso ya que su reciclaje es poco eficaz? No sé si queréis comentar esto. Y otro, ¿cómo va a controlar la administración el nivel de consecución de los objetivos y que no pase lo que pasó con Ecoembes? No sé si esto es una cosa que va a entrar dentro de la norma que se está desarrollando, el cómo se va a controlar, cómo la administración piensa controlar la consecución de objetivos. Em, de momento empezamos con, bueno, había otra también, no sé hasta qué punto. Em, Más allá del depósito para un solo uso, es cómo plantea España apoyar el desarrollo de sistemas de reutilización, si no es con depósito. No sé. ¿Quién quiere empezar? Dale. Bueno, yo el tema del BRIC, ¿no? Quería simplemente que entiendo que es una aclaración, ¿no? Porque, y ahí va un poco en la línea de lo que apuntaba antes, ¿no? En el reglamento de envases y residuos de envases realmente no pretende, aunque en otro ámbito sí, ¿no? En los ámbitos de diseño que afectan directamente al funcionamiento del mercado, pero en la materia de gestión de residuos no pretende armonizar, es una armonización puramente parcial. Por eso decía antes que en términos generales, con independencia de que pueda haber actuaciones operativas internas en España, el reglamento de la Unión Europea es plenamente compatible con el reglamento estatal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque incorpora envases con carácter adicional, ¿no? Los bricks, ¿no? Los envases de cartón o las latas, por lo menos las que están por debajo, o sea, las latas en sentido global están incorporadas a nuestra regulación interna y entran dentro del margen que deja el reglamento europeo para aprobar y extender el ámbito de aplicación del sistema de devolución de depósito en España. Actualmente ya está así, entiendo que no va a haber modificación, no sé qué va a ocurrir en la revisión, pero en todo caso, si se mantiene así, es absolutamente compatible y plenamente compatible con la regulación de 2025-40 del reglamento de la Unión Europea. Sí. En relación con los BRICS, solo decir que sí que puede que se modifique. Pero claro, eso es una decisión política, jurídicamente 100%. Vale, el tema de reutilización creo que no. Sí, bueno, yo formé parte de un equipo de la sociedad civil que nos hemos estado reuniendo con el Ministerio y con los productores y distribuidores. Durante casi un año hemos hecho, creo que son 6 sesiones. Yo recuerdo en la primera sesión, esto es una anécdota, una de las primeras sesiones se estuvo hablando precisamente de la reutilización. Y bueno, se estaba hablando de que el reglamento, que todavía no estaba aprobado, no estaba publicado, pero sí que se sabía cuáles eran las líneas generales, hablaba de un objetivo de reutilización del 10% de los envases para el 2030. Yo la impresión que saqué que los productores estaban muy preocupados con cumplir ese objetivo. Decía que era imposible cumplir con una reutilización del 10% en 2030 cuando se parte prácticamente de cero. Claro, después, porque había la duda de si los envases eran envases domésticos o envases distribuidos en el sector Horeca, las caras cambiaron cuando se dieron cuenta que también estaban los envases del tema Horeca. Y con las estadísticas que parece que existen fiables,
el canal Horeca ya recoge ese 10%. Recoge ese 10%. Por lo tanto, estarían salvados. Estarían salvados. Es decir, que no habría que hacer nada, porque ya actualmente se están cumpliendo los objetivos del 2030 que establece el reglamento ya una vez aprobado y publicado, ¿vale? Claro, la historia es que cómo se puede ir más allá de ese canal Horeca, es decir, y cómo se pueden aprovechar sinergias por el canal Horeca. El sistema, digamos, de devolución de los envases es un sistema que utiliza la lógica inversa y son los distribuidores los que manejan. Es decir, no hay un sistema establecido como tal, sino que cada distribuidor, Cervezas Galicia, pues lleva unos envases reutilizables al canal Horeca. Se consume esa bebida, se recoge el envase y se devuelve a Estrella Galicia. Es decir, es un sistema de lógica inversa que reposa fundamentalmente en los distribuidores. Yo creo que los sistemas de reutilización que se tienen que implantar tienen que aprender de las lecciones del sector Horeca. Es decir, que el sector Horeca es eficiente en ese sentido, aunque cada vez hay menos envases reutilizables, aunque sí que aparecen en las botellas de Coca-Cola ahora de los restaurantes y tal, aparece reutilizable, ¿no? Con letras grandes. O sea, que parece que sí que tienen interés en impulsar los envases reutilizables y aprovechar esa sinergia, digamos, y las enseñanzas del buen funcionamiento, que ya digo que cada vez hay menos envases reutilizables, para que eso se pueda extender, porque tiene que basarse, como dice el reglamento, en la distribución. ¿De acuerdo? Gracias. Mientras tanto, Arantxa, ha llegado una pregunta para ti concretamente. Ha mencionado que se acaba de ampliar a 6 meses el plazo para analizar las candidaturas a ente gestor del SDDR. Con esa decisión por parte de la Comunidad de Madrid, ¿cómo anticipamos que siga el proceso a nivel estatal en el Ministerio? ¿Es indispensable que la decisión coincida con un nuevo Real Decreto de Envases aprobado? No, no es indispensable. Lo que ocurre, a ver, en general, las tramitaciones de las autorizaciones de los scrap tardan años. Eso ocurría cuando eran 17 por comunidad autónoma y menos, tardaban menos, pero mucho. Y ya cuando se ha pasado a una por comunidad autónoma estamos en años. Y así viene ocurriendo en todos los flujos de residuos. Y eso con un marco jurídico seguro y estable. Con lo cual no es que sea una cuestión exclusivamente del SDDR, sino que es general y agravada por la novedad del ordenamiento jurídico y la novedad del propio SDDR. Entonces no se sabe qué es lo que va a ocurrir, pero claro, en el procedimiento está funcionando, como lo da una comunidad autónoma, pero tiene que escuchar a todas las demás y al Ministerio a través del informe de la Comisión de Coordinación de Residuos. Pues si para los scrap de residuos han tenido, fijaos, que darles una autorización provisional para poder empezar, están llegando ahora las definitivas, ya han pasado años desde el reglamento, pues imaginaos esto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las comunidades autónomas? Ir a máximos, que el máximo es un año, los 6 meses que hay más 6 meses de prórroga. Y cuando ni aún así hay posibilidades, hay casos excepcionales para suspender el procedimiento. En general no se están utilizando y lo que se está haciendo es cerrarlo y volverlo a iniciar un nuevo procedimiento que parte de donde se quedó el anterior. Es decir, no va a la casilla de salida, sino que retoma los documentos que hay. Si, por ejemplo, ya hay partes de informes de comunidades autónomas, pues los usa. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Pues sí, nos podemos ir a años, pero esto se basa únicamente en la práctica de lo que está ocurriendo. Me puedo equivocar perfectamente y que en este caso se vaya por otra vía o se acelere. Y luego no hemos contestado al anterior de qué pasa si se incumplen los objetivos. Así que es como, yo lo que he visto en el pasado es que tenemos muchas dificultades para lo que es inspección, control y sanción. ¿Por qué? Porque en el Estado de las Autonomías, en materia de medio ambiente, los artículos 148 y 149 de la Constitución reparten entre Estado y comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son las que ejecutan, por lo tanto, las que inspeccionan y sancionan, y suelen tener poco equipo y bueno, pues el seguimiento es sobre todo para casos extremos, relacionados incluso con temas penales en los que aparece el SEPRONA. ¿Qué ocurrirá, tú crees, si aquí se incumple?
Bueno, claro, ahí apuntas un tema que yo creo que es muy importante, ¿no? Que es si vamos hacia una regulación cada vez más ambiciosa que tiende a aplicar el principio de quien contamina paga y a exigir al sector privado la implantación de sistemas como este sistema o el cumplimiento de otras obligaciones cada vez más intensas, también tenemos que pensar en una administración pública que tenga una mayor capacidad de control e inspección. Por tanto, esto es un debe, ¿no? Porque la seguridad jurídica viene del marco regulatorio, es cierto. Yo creo que en términos generales tenemos bastante seguridad jurídica, por lo menos la misma que ha tenido el sector público durante décadas para diseñar su propio sistema de recogida municipal, seguramente más. Es cierto que las autorizaciones son un elemento clave porque compensa la regulación otorgando la seguridad jurídica de la que hablaba antes Arantxa. Ahí tenemos quizás un problema de conocimiento y de capacidad estructural en el sector público. Y después, en cuanto al cumplimiento de objetivos, la responsabilidad principal es de los operadores del sistema, que van a tener que implantar protocolos, ¿no? de seguimiento, sistemas de información para la obtención de datos y reportar el cumplimiento de objetivos, que es lo que dice el reglamento de la Unión Europea, es lo que dice el reglamento estatal. Por tanto, a partir de ahí está la responsabilidad de las administraciones públicas para garantizar el cumplimiento. ¿Qué pasará si se incumple el 90%? Pues bueno, pueden pasar diferentes cosas. Primero, estaremos incumpliendo el derecho comunitario. ¿Mm? En segundo lugar, el incumplimiento del derecho comunitario puede tener eventuales consecuencias que se pueden trasladar económicas a las comunidades autónomas y a las entidades locales que actualmente no están haciendo un buen trabajo. Y en último lugar, cuando el sector privado incumple el objetivo del 90% de recogida separada en la implantación del sistema, pasa que es el sector público el que tiene que pagar los costes. Porque si lo retrasamos en el cumplimiento de objetivos, en la implantación del sistema, eso implicará que el sector público tendrá que seguir dentro del modelo del régimen de responsabilidad ampliada a través de la gestión pública, a través de la financiación pública, asumiendo costes que, en principio, de acuerdo con el principio de quien contamina paga, corresponden al sector privado. Por tanto, consecuencias son diferentes, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la reflexión, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Podéis parar el micrófono? No, sí. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Sí, allí tenemos. Micrófono. Gracias, buenas tardes. Gracias por las presentaciones. Quería consultar sobre... sí, soy Florencia Canzonieri y trabajo en la Asociación de Bebidas en Argentina. Y venimos siguiendo mucho lo que sucede acá en España, sobre todo caso Ecoembes y Ecovidrio. Y la consulta que les quería hacer era cómo se imaginan a futuro que va a ser esa interacción entre Ecoembes, Ecovidrio, nosotros lo llamamos DDR, Depósito de Devolución y Retorno, pero SDR, ¿cómo se lo imaginan esa articulación y cómo lo ven a mediano y largo plazo? Y si las metas, digamos, de los tres sistemas se van a... No hay articulación posible, perdonad que me adelante, porque el reglamento europeo dice que el SDR, el operador, tiene que ser independiente. Entonces es un concepto jurídico indeterminado que da por definir, por concretar por el legislador, pero la independencia de quien se predica, hombre, yo creo que en primer lugar de los SCRAP que han estado gestionando esto. Es una opinión, es jurídica, es posible que esto avance de otra forma, pero en principio Ecovidrio ya se verá, según que el vidrio entre o no en el SDR. Ecoembes claramente se va a ocupar de lo que no lleve el SDR, y si cada uno lleva temas separados y el operador es independiente, no habrá ninguna articulación. Cuestión distinta es que el gobierno opte por una multiplicidad de operadores en competencia. Entonces tendrá que no articularse, sino competir totalmente. Lo que no hay es posibilidad, en principio, de articulación colaborativa. O se da un sistema de competencia como el que se ha establecido ahora entre los scrap, tanto de envases domésticos como comerciales como industriales, y ahí, más allá de coordinaciones puntuales y previstas por la norma en pro de medio ambiente, no hay posibilidad de coordinación y colaboración que puede ser contraria al derecho de la competencia y tiene que estar muy vigilada. Y si se va a un sistema de un único operador, entonces los anteriores, si no son ellos los únicos operadores y no lo parece, pues tendrán que dedicarse a la gestión de otros de los envases que no están sujetos al SDR. Pero articulación no puede haber.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. De acuerdo, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. Pues, pero rápido, por favor, porque tenemos... Pregunta, sí, sobre esa pregunta. Ecoembes en el futuro se va a encargar de la recogida del contenedor amarillo, de aquellos envases de plástico que sean, por ejemplo, de alimentos o de cosmética o de cualquier, en fin, de envases hay 50.000, ¿no? De lejía, de productos de limpieza, etcétera. Todo eso seguirá recogiendo en el contenedor amarillo, o sea que tendrá un cierto papel, pero va menguante, porque claro, los envases de bebidas con depósito ya no van a ir al contenedor amarillo, evidentemente. El futuro de Ecovidrio lo veo bastante más negativo. Si se implanta el SDR para el vidrio, prácticamente se le quita la fuente fundamental de la recogida de los iglús. Es decir, si los envases de bebidas de vidrio pasan a un sistema de depósito de evolución y retorno, como han comentado, por ejemplo, en Austria, que recogen el 60% de las bebidas, por ejemplo, de cerveza, pues no van a entrar en los iglús y, por lo tanto, el futuro será negro en el sentido que, además, que de forma absurda aquí hacemos algo que ecológicamente no tiene ningún sentido. Lo de romper la botellita una vez fundida y construida y romperla en pedacitos para llevarla otra vez a las fundidoras no tiene absolutamente, desde un punto de vista ecológico, no tiene ningún sentido. Es antiecológico eso y nos gustaría mucho que eso fuera desapareciendo en el futuro. Gracias a todos. Yo creo que, por si no quedaba claro, parece que una vez más España no va a cumplir los objetivos para el 2029, que es una cosa que ya podemos trasladar a Europa porque tengo que, básicamente, legalmente no vamos a llegar. Bueno, no llegamos a montar el SDR, igual cumplimos objetivos. Sin montar el SDR. Oye, la Esa es otra esperanza opción, no claro. se pierde, claro. Hay la opción de llegar al 90% sin SDR. Pero bueno, todo es posible. Este es el país de las maravillas. Se van a Pero poner las pilas mientras es que... muchas gracias a todos. Vamos a pasar con la última ponencia y luego vamos a comer. Muchas gracias a todos y a los ponentes. Muchas gracias a todos.